Hola colegas, soy Claudia Solana. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes un episodio más de Emprende tu consultorio. Si tú estás iniciando tu proyecto de consultorio, ya sea que seas estudiante o ya hayas egresado de la licenciatura en psicología, psicopedagogía, educación y deseas emprender tu propio proyecto personal e individual, llegaste al lugar adecuado. Hoy quiero hablarte de algunos puntos que son necesarios a considerar para saber si tu proyecto está preparándose para poder comenzar. En muchas ocasiones lo que nos detiene, si no es que en la mayoría de ocasiones, el primer bloqueo que tenemos es el tema del capital o el dinero que vamos a invertir. A veces pensamos que la mayor limitante es no tener dinero o recursos para abrir un consultorio. Sin embargo, ese sería el punto final. Yo te podría decir, tienes que centrarte en eso a lo último. Lo principal que tienes que ir definiendo en tu proyecto, en primer lugar, es que tengas el nombre de tu consultorio. Para esto, yo te puedo dar como dos opciones. La primera es que utilices tu nombre como una marca personal, por ejemplo, Claudia Solana Psicóloga, o Claudia Solana Psicóloga Infantil, o Claudia Solana Psicóloga Feminista o Psicóloga de Mujeres, como yo podría nombrar mi proyecto de consultorio. O por otra parte, que tú quieras ponerle un nombre que no implique tu nombre personal, sino que sea un nombre comercial, podríamos llamarlo así, con el que la gente pueda identificar que es un consultorio de psicología. En mi caso, mi clínica se llama Vicalú, Clínica de Psicología Infantil, y tengo otra clínica para mujeres que es Hearts Lab, Consultoría Emocional para Mujeres. Entonces, partiendo de eso, yo creo que si tú todavía no has definido si quieres utilizar tu nombre como una marca personal como psicóloga o utilizar un nombre comercial, es necesario que empieces a definir eso. ¿Cuál sería la diferencia entre las dos cosas? El primer nombre, que sería utilizar tu nombre como marca personal, implicaría que solamente tú vas a atender o recibir a los pacientes, es decir, que tú vas a estar a cargo del consultorio. Por otra parte, si tú utilizas un nombre comercial, eso implicaría que a la larga puedas integrar a más personas a tu equipo de trabajo y que se volvería no solamente un consultorio personal, sino una clínica de psicología en el que otros profesionales de la salud mental, o bueno, si hablamos de una clínica de psicopedagogía o una clínica de educación, estaríamos hablando ya de que se integrarían otros profesionales a colaborar contigo, estando tú a cargo de esa clínica. Entonces vemos estas dos diferencias. Una, tú diriges la clínica y únicamente atiendes tú como terapeuta, asesor educativo, consultor o como dependiendo del tipo de funciones que vaya a tener tu consultorio. Y por otra parte, un nombre comercial en el que a la larga pudiera crecer y expandirse y pudieras integrar a otros colaboradores o que incluso pudieras emprender este proyecto con otros colegas, compañeros, amigos con quienes tú desees abrir este consultorio, que también es un caso muy frecuente, sobre todo cuando recién uno egresa de la licenciatura, el unirse con otros compañeros egresados o con otros especialistas y crear juntos una clínica. Entonces ahí estaríamos utilizando más un nombre comercial y no tu nombre personal. Por otra parte, un requisito importante y muy necesario que a veces se nos va de largo es el tener diseñado un perfil del cliente. En este caso, es necesario que tú definas a qué población, en primer lugar, a qué población te vas a dirigir. Si tú te vas a dirigir a niñas y niños en etapa preescolar, tu cliente no son los niños. Tu cliente serían los padres de familia que van a contratar tu servicio como psicóloga, consultora, asesora educativa. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario que tú crees este perfil de tu cliente. Si los papás son tus clientes, necesito que vayas tomando nota y visualizando estos puntos. ¿De qué edad son los papás? ¿Cuál es su posición socioeconómica? ¿Cuáles son las situaciones que más les inquietan respecto al desarrollo de sus hijos? ¿Cuáles son las principales problemáticas que tienen en su dinámica familiar y que tienen que ver con sus hijos e hijas? Y en último lugar, ¿cuáles son sus principales dudas sobre el tema de la psicología infantil?
Y para esto necesito que tú vayas de lo general a lo muy particular. Por poner un ejemplo, si hablamos de niños con trastornos del lenguaje de 4 años a 6, yo por poner un ejemplo te diría, pueden ser papás que están en un rango de edad de 20 a 28 años aproximadamente, aunque podría ser más, de 28 a 35 años. Eso yo te sugeriría que lo vayas determinando de acuerdo a lo que puedas observar a lo mejor en tu entorno cercano o conocido. Los niños de 4 a 6 años, ¿de qué edad son sus papás? Yo te pondré este ejemplo, de 20 a 26 años. Ahora, el siguiente punto es, ¿qué les interesa a los papás? Yo te decía, ¿cuáles son sus mayores inquietudes? Una inquietud sería, mi hijo tiene 4 años y todavía no habla, no entiendo lo que dice, tengo que traducirle todo lo que habla para que los demás lo entiendan. Esas serían algunas inquietudes. ¿Cuáles son las problemáticas que pueden surgir derivado de esto? Pues que los papás pueden sentirse cansados, un poco frustrados, apenados por la situación de sus hijos. Puede haber hasta dificultades en el entorno de pareja o en situaciones académicas referentes al desarrollo del lenguaje de sus hijos. Y finalmente, ¿cuáles serían sus dudas respecto a este tema? Pues, ¿a qué edad debía hablar mi hijo? ¿Cuántas palabras debe de decir a esta edad? ¿Qué tipo de oraciones o qué tipo de palabras y frases debe estar armando mi hijo a esta edad para saber si las está alcanzando o no? Entonces ya tenemos ahí un perfil y yo pondría a lo mejor un perfil medio alto, si eso lo definiría acorde a mis costos, hablando del perfil socioeconómico de los padres. Si yo sé que mi servicio de atención a la estimulación o terapia del lenguaje pues tiene un costo elevado por los materiales que yo utilizo, por el tipo de sesiones individualizadas que brindo, por mi conocimiento, por mi experiencia, por mi formación académica, pues tendría que buscar padres que tengan un perfil socioeconómico medio alto, que yo sé que podrían cubrir la cuota de las consultas. Por otra parte, si yo considero que puedo gestionar becas, descuentos, apoyos económicos por parte de otras instituciones, en ese caso es probable que yo bajaría mis cuotas y entonces el perfil socioeconómico de esos papás y mamás que asistan conmigo para llevar a sus pequeños a terapia o estimulación del lenguaje, pues podrían ser de un perfil socioeconómico medio a bajo. Entonces, por eso es tan importante este primer paso de definir el perfil de tu cliente. Por otra parte, es necesario también que tengas definidos 3 servicios como máximo. A veces se nos ocurre brindar todo tipo de servicios, terapia de lenguaje, atención psicopedagógica, taller de lectoescritura, taller de matemáticas, talleres para padres. Entonces, lo que nosotros proyectamos como profesionales genera cierta desconfianza, cierta duda en las familias y por lo tanto no nos colocamos como especialistas. Sabemos que hay estudios sobre el cerebro que cuando tenemos más de 3 a 5 opciones, nuestro cerebro tarda más en elegir una de las opciones. Si tú tuvieras 5 sabores de helado, te costaría mucho más elegir qué helado quieres, pero si tuvieras solamente 2 o 3 opciones, tal vez para tu cerebro sería más fácil escoger. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos ofreciendo gran cantidad de servicios, cuando ofrecemos terapia de pareja, terapia individual, terapia infantil, terapia familiar, talleres, evaluación psicopedagógica, estimulación del lenguaje, taller de lengua de señas. Es decir, necesitas reducir todo tipo de servicios que tú estás brindando y de momento enfocarte solo en 2 o en 3, en lo que tu consultorio o tu clínica va haciéndose una cartera de clientes o pacientes, lo cual te permitiría ya una vez que tienes esa cartera de clientes, poderles ofrecer un servicio adicional o un servicio extra, que no formara parte de este primer servicio, de estos primeros 3 servicios básicos que tú estás ofertando. También necesitas contar con un protocolo de ingreso, cierre y seguimiento. Esto quiere decir que tus pacientes,
al momento de comunicarse contigo, tú tengas claro el mensaje que les vas a dejar sobre cómo estás trabajando, qué servicios ofreces, cómo se agenda una cita, cómo es el plan o cómo diseñas tú el plan de trabajo, y esto le pueda dar más certeza o más claridad a la familia de cómo vas a trabajar con sus pequeños y si realmente les vas a poder apoyar. Entonces necesitas empezar a planificar este proceso. Bueno, ¿cómo es el primer contacto con la persona interesada en mis servicios? Una vez que agenda cita y se presenta a la primera sesión, debo de tener un protocolo para poder realizar una entrevista, lo cual conllevará el poder hacer una valoración de primera instancia, tener un protocolo de cómo lo voy a canalizar o referir con otro especialista en caso de que yo no pueda atender su caso. Y finalmente, si el paciente se queda conmigo para que yo pueda llevar su caso, entonces necesitaré también un protocolo para las siguientes sesiones. Eso depende mucho también del enfoque de terapia con el que tú trabajes. Hay modelos terapéuticos que se basan en objetivos por sesión. Hay otros modelos terapéuticos que son más libres, en el que no hay objetivos, sino que se va avanzando a la par del paciente. Y algunos otros que son mixtos. Podríamos decir, en ocasiones hay objetivos, se utilizan ciertas herramientas o modelos terapéuticos, pero en otros se puede ser más flexible y trabajar en una sesión sin objetivos e integrando un modelo terapéutico más acorde a lo que se está trabajando a lo largo de la sesión. Eso va a depender mucho de tu forma de trabajo. Y finalmente, ¿cómo es el proceso de cierre? Una vez que yo doy de alta a mi paciente, necesito saber y tener sistematizado en qué me basé para darlo de alta. ¿Cómo me aseguro que el paciente va a poder mantener los resultados a lo largo del tiempo sin necesidad de regresar a terapia? Y finalmente, el protocolo de seguimiento. ¿Cómo yo voy a contactar a mis pacientes después de unos meses de haberlos dado de alta para saber si necesitan regresar, si requieren alguna asesoría? Esto es parte ya como del cuidado de tu cartera de clientes, porque al final de cuentas es muy importante que tú puedas mantener esa calidez y calidad de cercanía con tu paciente, a pesar de que ya haya concluido el proceso terapéutico, pero que tu paciente sepa que estás ahí al pendiente y que en algún momento, si lo requiere, puede volver a buscarte para agendar nuevas consultas o incluso recomendarte con otras personas. Eso realmente le va a dar un plus a tu trabajo, porque va a hacer sentir a tu paciente que te interesa, que realmente estás enfocado en su bienestar. Otro recurso necesario es que tú cuentes con plantillas y formatos propios. Desde tus formatos de ingreso, entrevista, algunos otros que son necesarios como el contrato terapéutico, el acuerdo de confidencialidad, también una carta compromiso por parte del paciente. Todo esto tú necesitas tenerlo diseñado. En la web puedes encontrar muchos formatos, sin embargo yo te recomiendo que los diseñes de acuerdo a tus necesidades, a los valores de tu marca, de tu empresa, de tu negocio, para que puedas ser formatos únicos, plantillas exclusivamente tuyas que solamente tú utilizas dentro de tu consultorio. Y finalmente, cumplir con los requisitos legales y fiscales. En el caso de estudiantes que todavía están cursando la licenciatura, pero que desean ya abrir su consultorio y empezar a generar un contacto directo con pacientes o posibles clientes, yo les recomendaría que no se promocionen como psicólogos, sino como estudiantes de psicología. Eso implicaría que de entrada explicar al paciente que estás todavía en formación, pero también que estás recibiendo capacitación, asesoría o seguimiento por parte de alguien que ya egresó, que ya tiene un título y una cédula profesional. Eso es muy necesario porque claro que puedes tener clientes, pero también les vas a dar la confianza de que tu trabajo está siendo supervisado, monitoreado y que estás recibiendo la capacitación necesaria para poderles atender y dar un seguimiento a su caso. Por otra parte, si tú ya eres un profesional egresado y cuentas con tu carta de pasante, título o cédula profesional, también es importante que lo compartas con tus pacientes o usuarios para que les dé certeza que ya eres una persona que egresó, y en el caso de que aún seas pasante, también informarles que estás recibiendo
recibiendo asesoría sobre los casos que llevas, y eso sí es importante que tú lo hagas, que busques a un profesional que te pueda dar asesoría y retroalimentación de los casos que estás atendiendo. Respecto de los requisitos fiscales, necesitas estar dado de alta en Hacienda, hacer tus declaraciones mensuales, tener ahí el régimen de incorporación fiscal en el que te encuentras, si estás brindando servicios profesionales, consultoría en psicología, servicios educativos. Un contador podrá asesorarte mucho mejor sobre cuál sería el régimen en el que tú puedas entrar para que cumplas con todos los requisitos fiscales y no tengas problemas por estar recibiendo pagos que no estén siendo declarados a las instituciones públicas que corresponden. Entonces, por mi parte, estos son como los requisitos básicos que yo te puedo decir que necesitas para poder empezar con tu consultorio. Así que antes de ir a buscar dónde vas a rentar el consultorio, antes de abrir la página web de tu consultorio, o si es que ya tienes una página de Facebook, Instagram o una página web, te asegures de tener muy claros todos estos pasos que yo te he comentado, porque eso va a dar mucha más credibilidad de tu servicio. Vas a empezar a tener un orden, una sistematización, una organización de tu negocio o tu empresa, porque yo pienso que nuestros consultorios de psicología debemos verlos así, como empresas y como negocios, y por tanto nosotros realmente vernos y posicionarnos como directivos que necesitamos estar cumpliendo con todo un sistema que nos ayude a tener organizado y gestionado nuestros servicios. Recuerda seguir todos estos pasos, verificar que los estás cumpliendo, y también quiero compartirte que las puertas de mi Academia Digital están abiertas para que puedas ingresar a mi curso, mi mentoría Emprende tu consultorio virtual o presencial. Esto quiere decir que a través de esta formación tú vas a poder recibir toda la información a detalle de cómo seguir todos estos pasos que te acabo de comentar y muchos otros más que te ayuden a emprender, fortalecer y hacer crecer tu consultorio, ya sea que quieras tener un consultorio virtual, es decir, en línea, o que quieras emprender un consultorio presencial. Para ambos los requisitos son los mismos, la única diferencia es que en uno pues necesitas un espacio físico de trabajo donde pues tengas amueblado y adecuado para recibir a tus pacientes de manera presencial, y en el otro pues tengas todos los requerimientos virtuales que se necesitan para poder atender pacientes. Y hablando de requisitos virtuales, también implican los requisitos legales y contables o fiscales que se necesitan para poder ejercer esta profesión o este servicio de atender terapias, consultas o asesorías. Te recuerdo que vayas a mi página www.claudiasolana.com. Ahí están todos los detalles de mi Academia Digital. Esta academia únicamente la abro pocas veces al año. El año pasado únicamente la aperturé 4 veces. Algunas de ellas fueron abiertas al público. Sin embargo, en otras aperturas fueron exclusivas para personas que estaban en lista de espera y no todos pudieron participar. Entonces yo te invito a que estés al pendiente de la página, que realmente si a ti te interesa tengas ya todo el fundamento para poder empezar una empresa organizada desde cero y hacerla crecer y crecer cada vez más. En Vicalú, Clínica de Psicología Infantil, inicié únicamente atendiéndolo yo de manera personal, y ahora ya somos una clínica con 4 terapeutas en proceso de crecimiento y expansión, con próximas aperturas de nuevas sucursales en el país, en México. Entonces realmente puedo acompañarte en este proceso de iniciar tu propio consultorio, hacerlo crecer y posicionarte realmente como una profesional exitosa, con servicios de calidad y sobre todo enfocada en las necesidades de tu cliente. Entonces ve a mi academia, busca mi curso Emprende tu consultorio, y te invito a que si este es el primer episodio que estás escuchando del podcast, vayas y busques en Spotify, en YouTube
Los otros capítulos también en mi página de Facebook los puedes encontrar para que te informes más sobre este tema y realmente tomes la decisión de emprender y puedas hacer realidad ese sueño de poder tener un proyecto personal, tu consultorio propio, y te des cuenta que lo único que necesitabas era animarte a dar el paso. Me dio mucho gusto compartir contigo este episodio. Nos escuchamos pronto en Emprende tu Consultorio.